¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a esta nueva sesión de clases. Bueno, pues es un gusto poder saludarles y el día de hoy vamos a comenzar hablando sobre lo que es una ficha de trabajo. Vamos a tratar de establecer una descripción. Vamos a hablar sobre sus características, sobre sus usos y sobre los tipos de fichas de trabajo, y posteriormente ustedes estarán realizando algunos ejercicios al respecto. A lo largo de nuestras vidas, pues obviamente en cualquier momento vamos a tener que realizar más de una investigación de algún tipo, ya sea de nivel laboral o nivel académico. Pues es muy común que tengamos que trabajar con altos niveles de información para documentarnos antes de realizar esa actividad. Entonces, cuando estamos tratando de realizar una investigación, hacemos toda una investigación, hacemos todo un análisis, perdón, de información, y recibimos tanta información que a veces es necesario tener que catalogarla, tener que acomodarla de cierta manera que nos permita poder pues tener la más importante y la que nosotros realmente estamos buscando. Entonces, obviamente, pues es muy importante para eso aprender ciertas técnicas de recopilación de información, de recabación y de acomodo de información, para así poderla tener de manera sintetizada o tener una idea mucho más clara de lo que realmente queremos, y posteriormente poder trabajarla con mayor facilidad. Y una manera de hacerlo evidentemente son las fichas de trabajo. A lo mejor en algún punto de su vida académica han tenido que desarrollar fichas de trabajo. Y bueno, ¿qué son las fichas de trabajo? La ficha de trabajo es un documento muy organizado y de extensión muy corta en el que se resume la información más relevante de un proyecto o de una investigación. Este tipo de documentos, como las fichas, son documentos totalmente académicos porque sirven para nuestro desarrollo escolar, y pues es en el área donde más se ocupan, aunque también podemos encontrarlas en el nivel laboral cuando se tratan de investigaciones, cuando se tratan de entrevistas, cuando se trata, por ejemplo, de alguna estadística, en fin, tiene varias opciones. Entonces, estas fichas de trabajo generalmente suelen ser hechas de cartulina o de algún papel un poquito más grueso, que pueden ser de este tamaño media carta, y también, déjenme aquí hacer la modificación, de tamaño de un cuarto de carta. Entonces, estas pequeñas fichitas son muy fáciles de llevar. Incluso, por ejemplo, cuando quieres hacer una exposición, puedes traer tu información en pequeñas fichas de trabajo, y eso te va a resultar mucho más fácil de manejarlas. Ahora también las podemos encontrar en formato digital, pero yo siempre he pensado que cuando vamos a hacer una exposición, lo mejor es lo escrito, porque pues la tecnología nos falla, se te traba el celular, se te acabó la pila, te entró una llamada, etcétera, etcétera. Entonces, una ficha de trabajo es una buena opción. Como les comenté, están las largas y están las de un cuarto de hoja, que son mucho más prácticas y puedes ponerlas en un fichero, y pues eso te va a ayudar mucho. Entonces es importante tener en cuenta que en cada ficha de trabajo se expresa una idea principal. No es que vas a poner toda tu investigación en fichitas, sino que, por ejemplo, vas a poner en tu primera ficha, no sé, introducción. Bueno, pues pones tus 3 puntitos, ¿no? Pues hablar sobre qué trata el trabajo, a quién va dirigido, y no sé, algo así. O sea, ideas muy generales que tú puedas desarrollar. Entonces las fichas de trabajo son muy útiles para cuando tú estás preparando algo, que tienes una lluvia de ideas, y entonces puedes anotarlas rápidamente y dices, pues aquí tengo mi apunte, mi anotación, mi acordeón, como pudieran conocerlo ustedes, pero se llaman fichas de trabajo. Entonces, la cantidad de las fichas que vas a utilizar pues va a depender del tamaño de tu investigación. Eso ya va a depender también del tipo de información que estés recuperando. Ahora, estas fichas generalmente, como les comenté, sirven para las exposiciones, las ponencias y los comunicados, así como también pues para mantener el orden de las ideas principales en informes, base de datos y en la elaboración de documentos extensos. También son útiles para cuando queremos estudiar para un examen,
porque el nivel de síntesis de la información permite pasar rápidamente las ideas principales y la relación entre ellas del material, del material estudiado. Entonces, tú puedes hacer tus apuntes para tu examen, puedes hacer apuntes para una exposición, un informe, lo que tú tengas, y es muy fácil de trasladarlas porque son realmente pequeñas y son muy fáciles de hacer. Incluso ya en las papelerías las venden en blanco o las venden con rayitas para que tú ya puedas escribir ahí perfectamente. Muy bien, ahora vamos a ver cuáles son las partes y la estructura principal de las fichas de trabajo. Entonces, elaborar una ficha de trabajo es muy sencillo y la verdad es que pueden llevarse a cabo, aunque por lo general pues se sigue una estructura muy básica que incluye la siguiente información que les voy a dar. Así que si están tomando apuntes, hay que tomar en cuenta estos componentes de las fichas de trabajo. Número 1, autor y fecha de la publicación. Si la ficha de trabajo que tú estás manteniendo, que estás desarrollando, perdón, es trabajo, investigación, o documento, debe ponerse en primer lugar la cita de los autores del trabajo. Es decir, vas a poner, no sé, tu nombre y vas a poner la fecha en la que tú estás trabajando esa ficha para que posteriormente sepas exactamente bien cuándo la hiciste, cómo la hiciste y demás. Ahora, la manera de hacerlo es igual a cuando citamos a algún autor o autores en una investigación, como se manejan generalmente las bibliografías, que es apellido e inicial separados por una coma, y también pues si hay varios autores, también pues se separan por comas y así ya se le añade el año de publicación entre paréntesis o en la misma línea. Entonces, este aspecto pues puede parecer poco relevante, pero la verdad es que es muy importante saber de dónde proviene la información y en caso de trabajar con otros documentos, pues eso va a ser mucho más fácil de localizar de dónde hemos partido para realizar esa ficha. Aspecto número 2, el título. Después de haber puesto el nombre del autor y la fecha, vas a poner el título. Todos tus trabajos que tú realices deben de estar titulados porque el título te da pie a saber exactamente qué hiciste, si fue un ensayo, un resumen, una investigación, etcétera, etcétera. En este caso, vas a poner ficha de trabajo, investigación sobre los cuentos para niños, algo así. Entonces, es muy importante que puedas verlo de forma muy rápida, que tenga una buena ubicación y que puedas entender rápidamente de qué estás hablando. Si estás exponiendo y no pones el título de tu exposición, a lo mejor si estás muy nervioso, imagínate que te trabas y se te olvide, voy a hablarles y ves tu ficha, el tema, rápidamente, ¿sí me explico? Son como de rescate, entonces por eso es importante ponerles el título. Entonces el título va a ser el título del artículo o del capítulo del libro del cual estás hablando, y también puede ser un título que tú escojas, y entonces en este apartado va a formarse junto con el nombre y la fecha el encabezado de tu ficha. Después tenemos el tercer elemento, que es el cuerpo. El cuerpo es el contenido de la ficha, que es el conjunto de información que recopilaste, el resumen, la relación de las ideas o la conclusión que tú hayas extraído de tu investigación. Esa es la información que va a llevar. Esta información debe de ser clara y entendible, de tal forma que no necesites recurrir a otros elementos o información más allá de lo que se muestra en tu tarjeta, en tu ficha de trabajo. Entonces esto puede ser como un escrito en esquema o con algunas imágenes o con algunos puntitos, en fin, tú decides la forma en la que lo vas a hacer. El cuarto elemento de tus fichas de trabajo van a ser otros datos o referencias, y también puedes anotar, por ejemplo, de dónde sacaste la información, ¿sí? De una revista, de un periódico, dónde se publicó, la ciudad, las páginas de donde se extrae la información, y también puedes incorporar la información que tenga que ver con las claves de la investigación, y en este caso pues en la parte inferior de la ficha, en la parte de abajo, vas a poner estas claves de investigación, y entonces vas a añadir también el motivo por el cual elaboraste la ficha, ¿no? Entonces, como verán, pues hacer una ficha de trabajo no es así como que la última novedad, es algo muy sencillo y nos va a ayudar, pues como les comenté, a almacenar la información, a recopilarla y así tener
nuestros elementos listos para cuando necesitemos hacerlo. Ahora, ¿cuáles son las características de las fichas que vamos a trabajar, las fichas de trabajo? Su tamaño puede ser de 12.5 por 7.5 centímetros o un cuarto de hoja o un medio de hoja. Dependerá mucho de lo que tú desees resumir y también de lo que tú desees capturar en cuanto a información. Entonces, estas fichas lo que va a hacer es que va a permitir al investigador conocer todos los detalles de la obra que va a necesitar para su investigación. También nos permite conocer la fuente de la cual se ha obtenido la información para un artículo o un texto donde posteriormente vamos a manejar la bibliografía. También nos va a dar a conocer el nombre del autor, la fecha de publicación, fuentes de información, título del texto y otras cosas más. Entonces, estas tarjetas pueden ser elaboradas, como les dije, en cartulina blanca o en cartoncillos muy delgados para que ustedes puedan trabajarlos. Y por eso es que es tan importante que las trabajemos. Muy bien. Ahora, ¿cómo se guardan las fichas de trabajo? Bueno, una vez que las tengas, puedes a lo mejor agregarles un número, puedes ponerlas en un fichero, puedes acomodarlas en un sobre, puedes acomodarlas dependiendo de lo que tú necesites, ¿no? Entonces, todas las fichas que vayas a utilizar, obviamente deben de tener la misma característica, el mismo tipo de letra. Pueden ser a mano, pueden ser a computadora, ya las computadoras traen para que tú las imprimas, en fin, hay muchas opciones. Conforme ha ido avanzando la tecnología, pues también las fichas han ido evolucionando y eso también se ha vuelto algo muy importante y auxiliar al momento de trabajar, ¿ok? Muy bien, muchachos, pues entonces pasamos al siguiente video para ahora sí ver los tipos de fichas.